Pues bueno, vamos. Ay, disculpen. Ahí está. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Algo que quiero compartir, que esto es brevemente lo que quiero compartir acerca del ayuno que vamos a hablar el día de hoy. Es como una cápsula que hacemos de diferentes como temas fundamentales que vienen en la Biblia. Es algo que nos ayuda a entender los principios que Dios ha estipulado en su palabra como verdades para que nosotros las vivamos de una forma única y especial y también de una forma a la que Dios nos ha llamado a vivir en esta tierra. Voy a compartir rápido mi pantalla y si pueden ver aquí, bueno, dice, ay, perdón, aquí está. Justo, habla del ayuno. El ayuno como un principio fundamental de la vida de un hijo de Dios. Cuando nosotros pensamos en esta palabra, a lo mejor puede sonar muy terrible, muy difícil, puede sonar como algo que no es parte de nuestra vida o algo que tal vez lo vemos de una manera muy negativa o de una forma diferente a la que hemos conocido que realmente significa esta palabra del ayuno. Y algo con lo que quiero empezar antes de decir de lo que habla la Biblia, justo tenemos que recordar que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo en esta tierra, pero la Biblia dice que ya no somos de este mundo, sino que estamos en el mundo, pero realmente nuestra verdadera ciudadanía es del reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos de que nuestra verdadera ciudadanía es del reino de Dios, tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas que nuestro Padre nos dice que busquemos viviendo, obviamente, en la tierra. Una vez lo comenté, que nuestra vida está hecha para que tengamos los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Así que creando esta dualidad, bueno, no dualidad, más bien creando esta conexión entre lo que Dios quiere que veamos y vivamos en esta tierra. Y justo aquí en Colosenses dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando nosotros les hablamos de cosas como estas, que voy a hablarlo en unos minutitos, del ayuno, no estamos refiriéndonos a cosas que se nos impone de parte de un hombre, de alguien solamente que vive en la tierra porque quiere hacerlo o porque dice que tenemos que hacerlo. Cuando compartimos estas verdades que hablan en la Biblia es porque son verdades estipuladas por Dios. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Él como Padre, como Jesucristo, como su Hijo y como el Espíritu Santo, todo lo que Él nos pide que hagamos, no es para no es nada más porque lo tengamos que hacer o porque tengamos que cumplir con ciertas cosas. Cada vez que algo sale de Él para nosotros, nos los dice porque nos conviene, porque nos ama, porque nos hace bien. Cada cosa que Dios nos pide que hagamos es porque Él desea nuestro bien y sabe que cuando hacemos algo de acuerdo a cómo es tu vida, cómo tú vives y cómo sabes que Dios te lo va a decir y vas a responder a esto, va a ser para tu beneficio. Todo lo que Dios da siempre dice que todo nos ayuda para bien. Él hace todo para nuestro bien y cuando nos pide hacer algo es porque Él sabe que nos va a convenir hacerlo. Y en la Biblia, para entrar en el tema, en Mateo 6, 17, 18 dice así. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve eh, lo que se hace en secreto te recompensará, en otras palabras dice, te recompensará en público, en otras versiones. En Mateo 9:15 dice, y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán.
hay varios pasajes de la Biblia que nos habla acerca del ayuno. Hay cosas que Dios ha estipulado en la vida del ser humano como hijos de Dios para que nosotros lo hagamos. Y bueno, algo que yo les quiero comentar acerca de esto, y empecé con estos versículos bíblicos, porque nosotros nos basamos de la palabra. Todo lo que hablamos, lo hablamos de lo que dice la Biblia. Y la Biblia está llena de verdades espirituales para que nosotros en nuestro diario vivir las podamos aplicar y de verdad podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Así que esta idea de ayunar, esta idea de ofrecer como un sacrificio voluntario, por así verlo, es rara en este tiempo de nuestra vida. Se ha perdido dentro de la cultura, aún a veces como hijos de Dios, de vivir una vida así. Me refiero al ayunar. Porque nosotros, si lo hemos visto todos, lo hemos vivido, hasta lo hemos experimentado, esta vida está llena de entretenimientos, está llena de placeres, está llena de cosas que hacen que nos hacen personas consumistas, ¿no? Está llena de cosas que si algo no nos gusta, vayamos por algo más y más y más y más y más, y siempre querer satisfacer nuestro deseo de tener más, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos acerca del ayuno, que es la abstención, es abstenernos de comida o de otros placeres que nos puede ofrecer el mundo, el ayuno no fue creado para gente extremista, cuando a veces lo pensamos, ¿no? Es que ayunan los que sí pueden, ¿no? Los que ellos ya están entrenados para hacerlo. De hecho, los resultados del ayuno en estas verdades espirituales exponen nuestra debilidad y nuestra humildad. De hecho, negar nuestras necesidades básicas como el comer o como diferentes placeres que tenemos en esta vida causan que estemos más conscientes de nuestra humanidad y de nuestra debilidad. Realmente nos damos cuenta qué tan infructuosos a veces podemos ser, o la mayoría del tiempo, y qué tan grande es Dios. Aparte, el ayunar, hablando en un tema ya espiritualmente hablando, como lo dice la Biblia, nos recuerda nuestra fuente infinita que es Dios. Realmente todo esto que hablamos y lo que Dios dejó que hiciéramos es para todos los individuos comunes y frágiles y ordinarios que se dan cuenta que tienen una necesidad desesperada por Dios. Realmente ayunar es más que negar el placer a comer, no es una huelga de hambre simplemente, aunque obviamente nos da hambre cuando dejamos de comer ciertas cosas, pero cuando nosotros ayunamos es porque Dios nos está enseñando a tratar de experimentar a Dios y tener tiempos con Él, como la Biblia lo llama, de intimidad, o sea, de apartar tiempos que tú tengas solamente con Dios y que experimentes cosas que solamente Dios te quiere dar a través también incluyendo el ayuno. Y realmente cuando estamos débiles de comida, en este caso, nos volvemos más sensibles a Dios y a las cosas de Dios. Experimentamos a Jesús de una manera más profunda en nosotros. Es el camino de revelación al encuentro que no podemos recibir tal vez de otra manera. Y yo creo en esta vida como hijos de Dios, cuando Él nos pide que enfoquemos nuestra mirada en las cosas del cielo, en lo que Él ha hablado, son cosas a las que todos tenemos que estar prestos, y aunque a veces no lo estamos, Dios viene otra vez y nos recuerda lo que Él quiere que hagamos, porque todos estamos en el mismo campo de juego llamado vida, ¿no? Todos estamos en el mismo campo de juego llamado situaciones, circunstancias, vivencias, experiencias, pero somos débiles, frágiles, el ser humano es muy frágil. Y hay veces que Dios quiere mostrarnos realmente su deidad, quiere mostrarnos quién es Dios a través de ciertas cosas, quiere mostrarnos realmente el estilo de vida que cada hijo de Dios tiene que vivir y que tiene que experimentar. Y realmente cuando Él nos habla acerca del ayunar,
Nuestro deseo es poner nuestros corazones en una posición de encuentro con Jesús. Cuando nosotros deseamos tener un encuentro más profundo con Él, realmente nuestro mismo cuerpo, nuestro ser, nos va a pedir hacer cosas. Recuerden que la vida con Dios no es una vida forzada, no es una vida donde Él nos obliga a hacer cosas, Él nos invita, Él nos dice que obedezcamos, porque Él, como buen padre, Él sabe lo que nos conviene. Y a veces ha habido enfoques equivocados donde pensamos que si hacemos cosas como estas, vamos a llamar la atención de Dios o el favor de Dios, ¿no? O cosas que como si nuestros actos manipularan a Dios para que Él haga cosas en nuestra vida. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que Dios se deleita por darnos su amor en su propio amor. O sea, nosotros no podemos ganar a Dios porque Él ya se dio, Dios ya nos amó, Él ya hizo cosas por nosotros, pero nuestra obediencia, cuando Él se deleita, cuando nosotros buscamos verdaderamente lo que Él quiere, no porque tenemos que hacerlo, sino porque nosotros anhelamos hacerlo. Y cuando hay una búsqueda de intimidad con Él, cuando hay una búsqueda de conocerlo más a Él, es importante que hagamos lo que Él quiere. Déjenme decirles que cuando hablamos del ayuno, no es algo que Él quiere imponernos para que nos ame más. Él ya nos ama. Él ya dio su vida para que tú y yo vivamos en esta vida como hijos de Dios, pero a Dios le importa más que cumplamos, no que cumplamos, que obedezcamos y que le amemos a que hagamos ciertas cosas como ayunar, creyendo que eso puede ser lo que Él quiere, lo más óptimo. Y realmente lo que Dios quiere es que le amemos, quiere que le, incluyamos en nuestra vida como su voluntad para que todo lo que hagamos, sea ayunar, sea orar, sea visitar a las viudas, a los huérfanos, todo eso, las cosas secundarias que Él nos pida, tengan esa importancia en lo que Dios quiere que hagamos, pero no como lo principal, porque lo principal es amar a Dios con todo nuestro corazón. Así que ayunar eh, se refiere a esa parte de fortalecer nuestra búsqueda, de saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. De hecho, el ayuno fue hecho para ser parte de la vida normal de cualquier discípulo de Dios. Y yo creo que cuando Dios nos pide esto del ayuno, es una gracia que Dios nos da, no es algo que nosotros quisiéramos hacer, porque realmente nadie quiere dejar de comer, nadie quiere dejar los placeres que nos ofrece todo lo que hacemos, porque es una realidad, pero cuando nosotros queremos más de Dios, esa gracia se nos da, se nos incrementa significativamente, perdón, y hace que tengamos como esa receptividad a la voz de Dios y de su palabra. Recuerden que lo que Dios busca es nuestro corazón. Dios busca sanar nuestra alma. Dios busca tener una relación profunda con nosotros que está más allá de lo que normalmente experimentamos. Así que cuando nosotros hacemos cosas como estas, cuando nosotros ayunamos, tenemos un encuentro más íntimo y profundo con Dios. Esto no quiere decir que te haga más espiritual que otras personas, que te posicione en mejores lugares que otros, no. Esto que hacemos es porque queremos, deseamos que Dios haga y transforme nuestras vidas. Y aquí les quiero compartir también otro versículo que habla acerca de esto. Dios ordenó que el ayuno fuera para diferentes cosas. Y en Isaías 58 nosotros vemos esa lista de cosas por las cuales Dios nos pide que hagamos esto. Dice en Isaías 58, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto.
tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Y bueno, aquí tenemos esta lista de la cual Dios nos ha pedido que realmente el verdadero ayuno es hacer y vivir de esta forma, lleno del amor de Dios, con estas profundidades de las que nosotros experimentamos para poder demostrar realmente lo que Dios quiere. Él estipuló el ayuno no como algo si quisiéramos hacerlo. Él dijo cuando ayunen, o sea que Él está hablando de que Él ya da por hecho que como hijos de Dios esto va a ser parte de nuestra vida. A lo mejor a veces no lo podemos hacer por ciertas formas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de vida y tenemos diferentes tal vez restricciones que no nos permiten hacerlo, pero el ayuno no solamente se refiere a la parte de los alimentos, que es obviamente como la parte principal pues de dejar de comer, pero también se refiere a algún placer, algo que te haga realmente, que te satisfaga. Y cuando nosotros dejamos por un tiempo o dejamos que Dios reine en nuestras vidas, va a generar que nosotros voluntariamente ofrezcamos lo que nos trae placer para que podamos profundizar realmente en experimentar a Dios de una forma que solamente a través del ayuno nos va a ayudar a experimentarlo. La Biblia dice que Jesús en sus parábolas y como él hablaba se compara como el novio. De hecho, una de los nombres de él es eso, el novio. Y justo aquí en la Biblia habla acerca de eso, creo que se los puse, que Jesús les habla a sus discípulos acerca de esto y les dice que el novio les será quitado. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Jesús estaba hablando de él mismo. Cuando Anita nos platicó ahorita de la muerte y de la resurrección, bueno, viene después ese tema de la resurrección, que él murió y iba a ser quitado porque él iba a ascender al cielo. Entonces iba a venir el Espíritu y dice, y ayunarán. Quiere decir que iba a generar en nosotros, como hijos de Dios, un clamor para que Jesús viniera, un clamor para que nosotros verdaderamente necesitáramos ese, esa satisfacción plena que humanamente no la podemos hallar, como lo hemos dicho en esta serie de la familia, que la satisfacción viene totalmente de Dios. Así que cuando nosotros ayunamos, Él desea que lo hagamos porque la Biblia dice que el novio fue quitado, pero el novio va a regresar. Es una promesa de la que Él habla en la Biblia, que Él se fue, resucitó, está sentado a la diestra, Él manda a su Espíritu Santo, pero Él dice que va a regresar por su iglesia, por nosotros, como lo tipifica como una novia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros ayunamos, estamos expresando nuestro anhelo por Él, estamos expresando nuestro clamor por tener más de Dios. Esto no es solamente por, como les dije, es algo que no es que nos haga tener más favor de Dios o nos haga llamar su atención, ya tenemos la atención de Dios por el simplemente hecho de que Él vive en nosotros, Él nos ama y Él ya tiene sus ojos puestos en ti. Él no los va a quitar si ayunas o no ayunas, si comes una cosa o si comes otra. No, Dios ya tiene los ojos puestos en ti, pero el hecho de que nos pida hacer esto es como un acto de obediencia que le deleita que nosotros tengamos nuestra mirada en las cosas del cielo, porque créeme que cuando uno es más débil, no sé si ustedes lo han experimentado, cuando dejamos de comer ciertas cosas, nuestro cuerpo se debilita, nuestro cuerpo se siente cansado y es ahí donde esa gracia, dice que su gracia y su poder se perfeccionan en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros estamos débiles físicamente, viene esa gracia de Dios
para ser derramada sobre tu vida y entonces empieza a generar en ti cosas que ni siquiera tú sabías que tenías, empieza a exponer tal vez actitudes o empieza a formar tu carácter, empieza a mostrarte nuevas cosas en las que Dios quiere que tú vivas. Y definitivamente el ayuno nos hace más humildes. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra, nos expone a nuestra naturaleza y nos muestra las cosas que Él quiere que cambiemos. Y nuestra meta como hijos de Dios es ser como Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos abriendo nuestro corazón a que Dios empiece a transformarnos de una manera más profunda. Pero como les digo, esto no es algo que nos hace mejores cristianos o mejores hijos de Dios que otros. No, esto simplemente nos hace profundizar en nuestra relación íntima con Dios y hace que entonces te dé ese poder y esa autoridad y te haga capaz de vivir como un hijo de Dios, haciendo lo que Él quiere, trayendo justicia, libertad a los cautivos, dando comida a los necesitados, te empieza a dar sus intereses y esto va a generar que obviamente tú quieras más y anheles más, porque una vez que lo haces, genera algo en tu cuerpo, algo en tu ser que te va a querer hacerlo como un estilo de vida. Y de hecho, Dios está esperando eso de nosotros, mas sin embargo, Él no está obligándonos, Él nos está invitando porque quiere que nuestra profundidad con Él crezca a tal grado de que nuestra vida se enfoque en querer anhelarlo más, en querer desearlo más para tener un encuentro más profundo y nuestra vida pueda ser aún más transformada. Así que si lo haces o no lo haces o nunca lo has hecho, de verdad Dios nos invita a que cada uno de nosotros lo experimentemos como lo tengamos que experimentar. De hecho, Dios nos dice, nos invita a preguntarle cómo debemos de hacerlo. Puede ser de una forma con cosas alimenticias o puede ser tal vez con algo que externo, no sé, con algo que te guste mucho, puedes hacerlo un día, puedes tratarlo de diferente forma. Dios es un Dios personal y esto quiere decir que tienes tú una vida personal y tienes una vida única. Así que Dios quiere que cada uno de nosotros lo experimentemos de formas únicas y de formas genuinas. No es algo que, recuerda, no es algo que tienes que hacer para acercarte más a Dios y que Él haga mejores cosas. No, el que tú ya estés en Dios, esa ya es su voluntad. Él ya quiere hacer cosas en ti, Él ya te está amando, Él ya te está equipando. Lo que Él quiere es que tú puedas acercarte a Él para que profundices en su voluntad y en lo que Él quiere para ti y puedas anhelarlo y desearlo. Y entonces tu vida empiece a tener como ese expandimiento de la vida de Dios como sus hijos. Así que realmente el ayuno es algo que Dios nos ha mostrado como un fundamento para nuestra vida como hijos de Dios. Y esto es para nuestro beneficio, no es algo que nos hace sufrir para que Dios haga cosas. No, Dios ya está haciendo cosas, Él ya se está moviendo en tu vida. Simplemente nuestra obediencia y nuestra búsqueda en Él va a generar que entonces tengamos más hambre de Él. Recuerda que el ayuno responde a nuestro clamor por tener más de Dios. Y si tú lo estás sintiendo ahorita o no lo estás sintiendo, no te preocupes. Es algo que entre más vayas conociendo de Dios, más vas a querer hacer lo que Él pide que hagamos por amor, no por obligación, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Cuando nosotros amamos a alguien, voluntariamente nos ofrecemos para amar a las personas. De la misma manera, así quiere Dios que hagamos esto con Él y esto va a generar que el ayuno rompa con cosas que tal vez no se pueden romper de una forma normal. Él quiere que hagamos la vida como Él dice que la hagamos, pero esto va a hacer que nosotros realmente experimentemos a Dios de formas más profundas y nuestra relación con Él se haga cada vez más sólida, más fuerte.
Así que inclusive hay datos de institutos médicos, inclusive que el ayuno no reduce enfermedades del corazón, de diabetes, puede provocar cambios importantes en los niveles de nuestra persona, como el colesterol, muchísimas cosas que también físicamente nos pueden ayudar. Así que este es un dato importante que queríamos empezar a compartir con ustedes, porque sabemos que entre más conocemos de Dios, más sabemos y más leemos su palabra y Él más nos puede enseñar acerca de lo que Él nos dice que hagamos para nuestro bien. Así que recuerda que todo lo que Él nos pide que hagamos es porque nos ama y porque Él quiere acercarse más a ti, porque Él quiere que tú puedas anhelarlo más y puedas tener un encuentro verdadero y cada vez más fuerte con Él. Recuerda, esto es simplemente como herramientas, son herramientas que te ayudan a construir una relación con Él de una forma más profunda y fuerte. Así que este tema creo que está ligado con lo que hoy Iri va a hablar. Eh, eh, en el sentido de obediencia a Dios, pero también de poder querer vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y somos humanos, recuerda que nos equivocamos, que no somos perfectos, pero hay verdades que Dios está hablando a nuestra vida y Él quiere que respondamos en amor para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestro cuerpo y para poder amarlo a Él como Él quiere que lo amemos. Y esto es posible. Recuerda que tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y Él es quien nos da y nos ayuda y nos equipa para poder contemplarlo, para poder amarlo y vivirlo de una forma única y especial. Así que le doy la palabra a Iri, ahora que nos va a compartir también de temas dentro de la familia y de nuestro propio cuerpo que son muy, muy importantes. Gracias, Fanny. Oye, pero antes de pasar al otro tema, a mí me encantaría hacerte unas preguntas. Sí. Ponnos, porfa, o cuál sería un ejemplo práctico que le puedas Sí. poner a las personas del ayuno, cuándo ayunar, en qué situaciones, cómo hacerlo. A mí me encantó la parte de todo lo que compartiste en la parte de la verdadera esencia del ayuno. Eso es algo realmente muy valioso porque, como dices, tiene que ver realmente 100% con nuestra relación con Dios y con algo que es bueno para nosotros y no tiene que ver tanto como una tradición religiosa, un acto religioso que si no lo hacemos con la verdadera esencia, pues realmente no nos ayuda en mucho, ¿no? Tal vez en algunas cosas, pero no en mucho, o sea, realmente no va a ser trascendente. Pero dentro de esta misma esencia que tú nos compartes, que a la que Dios nos llamó, porque Dios siempre nos llama con la verdadera esencia de la riqueza entre la relación con Él que debemos de tener con Él y no Dios, a Dios nunca le han gustado las cosas hechas por tradición o por religiosidad y a eso vino también Jesús a enseñarnos. Entonces, ¿cuál sería este ejemplo más práctico del ayuno al que tú nos puedas dar? O si alguien más tiene alguna duda, si alguien tiene algún ejemplo, si ha pasado si ha ayunado y algo ha pasado en su vida, me encantaría que pudiéramos ahorita abrir este tema a compartir un poquito más en estos siguientes 5 o 10 minutos. Sí, claro que sí. De hecho, apenas recientemente tuve un tiempo así, donde me di cuenta que lo que Dios me estaba pidiendo en este sentido, yo sentía una inquietud en mi corazón de querer tener como de querer saber como ciertas cosas que Dios me estaba pidiendo. Entonces, cuando yo decidí tener un tiempo específico con Él, tener un tiempo más profundo, yo soy amante del café. Entonces, realmente para mí ese es un placer suculento que no lo cambio por nada. Entonces, hay algo que no fue un ayuno
de dejar de comer las cosas porque no puedo, ¿no? Obviamente yo ahorita con temas de salud y así tengo que cuidarme bastante por los doctores que me han dicho, pero hay cosas que realmente no son necesarias en nuestra vida que sí podemos dejar. Entonces yo decidí, yo dije, Señor Dios, quiero voluntariamente tener un tiempo profundo contigo porque sé que tú quieres alinear cosas en mi vida y quiero como adentrarme a eso. Así que voy a parar de tomar café por un mes y no sé si lo voy a cumplir, pero mi intención va a ser esta. Y quiero hacerlo porque te amo, quiero hacerlo porque de verdad me importas más tú que el café. Y esto va a generar que realmente yo pueda encontrar verdades y pueda saber, necesitaba yo una claridad en mi vida. Así que yo le pedí a Dios esto y yo lo hice y yo lo dejé y dije, entonces voy a decidir hacer esto. Y lo dejé. No fue fácil, los primeros días sí fue súper fácil, pero ya después iba pasando las semanas y el cuerpo es muy automático, entonces siempre que despierto es lo primero que hago y cuando lo empezaba a hacer recordaba que no tenía que hacerlo porque es algo que yo quería hacerlo, no es algo que si yo me tomaba una tacita en cualquiera de esos días que yo había dicho, no pasaba nada, porque sigue siendo Dios y te sigue amando. Simplemente lo que Él quiere es que a través de esto tu corazón se vaya transformando. Así que cuando yo me acordaba, lo dejaba y usaba tiempos muy específicos de mis días para poder tener tiempos de comunicación con Él, tiempos que tal vez en mi diario vivir no lo hago tal cual como lo hice en este tiempo. Y entonces eso empezó a generar en mí como un deseo, eso abrió una puerta de decir, ay, esto me hace como querer algo porque necesito un deleite, no lo tengo, pero enfoco mi deleite en buscarte a ti, Dios, y sé que tú me lo vas a dar, tal vez no físicamente como lo que me da la cafeína de un placer en mi boca, pero sí un placer en mi espíritu, que yo necesitaba esa claridad. Y les puedo decir que al finalizar de este tiempo vino esa claridad a mi vida, vino esa respuesta que yo estaba buscando dentro de ese momento que yo decidí hacerlo. Lo decidí hacer por un mes, pero puede ser por 3 días, puede ser por una semana, puede ser por el tiempo que tú decidas, porque realmente es algo personal, es algo que tú decides hacer y que Dios te lo va a dar. Entonces, creo que esto es una respuesta a mi claridad con Dios en el momento y es algo que me benefició a mí porque realmente me enseñó cosas que de verdad había. Que yo pensé que yo estaba bien y salieron cosas que yo dije, pero ¿por qué sale esto si estoy haciendo lo que debo de hacer? Y Dios diciéndome precisamente porque expongo cosas que ya no quiero que tengas en tu vida para poder sanarlas y también transformarlas y volverme a dar esa claridad en donde Él quería que yo estuviera. Entonces, eso a mí me ayudó mucho y me enseñó a no estarlo solamente como hablando para que la gente lo viera, sino que cuando tú lo haces solamente con Dios, tu misma vida va a cambiar y no tienes necesidad de estarlo diciendo, simplemente Dios empieza a transformarte al grado de que las demás personas a tu alrededor pueden verlo, pero tú empiezas como a hacer como esa extensión de cambio, simplemente porque tú quieres cambiar, porque tú quieres claridad en tu vida, porque tú quieres hacer cosas para tu bien, haces que también provoques a las demás personas a como hacer lo mismo, no a ayunar, sino simplemente a desearlo, ¿no? A ser transformados. Entonces, el hecho de que yo haya hecho eso, de verdad, aceleró cosas en mi vida y en procesos que estoy pasando para lo que Él quiere, para estos tiempos. Entonces, es algo como práctico que pude hacer y que me llevó a ahora a desearlo de otras formas. A lo mejor ya paré, ya estoy volviendo a tomar café de otra forma, pero después va a ser de otra cosa o de diferentes eh, eh, placeres, ¿no? Que podemos tener. Claro, o también temas de los